Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a ver el ser y su historicidad. Bienvenidos. Bueno, el mundo es una representación del ser. El hombre es el que realmente le da, en términos conceptuales, filosóficos, ideológicos, la historicidad del ser. El ser no tiene historia, por la sencilla razón de que el ser es eterno. El hombre, a través de la historia, ha concebido al ser como algo generalmente eterno, infinito, perfecto, creador, etc. Obviamente que la palabra, el pensamiento, ser, no es la cosa. Sabemos que la palabra no es la cosa, el pensamiento no es la cosa. Y aquí, pues, el ser, la palabra ser, también cae. Esto quiere decir que el ser humano, recordemos la diferencia entre ser humano y humano, que hemos visto en otros videos. El ser humano es el que tiene posibilidad de vivenciar el ser. El humano experimenta el ser como objeto sujeto. El ser humano no utiliza este binomio de objeto-sujeto, sino que una parte de él, que está inmiscuida en su autoconciencia, vive, es el ser. El ser es el responsable del mundo. Sin ser no hay mundo. Ser es igual a esencia. Y ente es igual a hombre, a existencia. El ser es espíritu, el ente es materia. El ente está aquí gracias al ser. Primero es ser, esencia, y después ente, hombre, mundo. El concepto, la idea, la palabra, entonces no son la cosa, no son el ser. El ente es una imagen, una sombra, una proyección, una creación del ser. Y el hombre es el que crea, dentro de toda esta estructura conceptual, ideológica, filosófica, no solo la historia del mundo en general, sino la historia del ser. Obviamente que básicamente bajo un paradigma, un contexto hipotético, porque el ser no es pensable. Nadie puede pensar en el ser. Nadie puede enseñar, comunicar qué es el ser.
Pero sí podemos de una manera autoconsciente vivenciar al ser. No experimentarlo, sino vivenciarlo. Recordemos que el autoconocimiento es esa parte de nosotros, es esa parte de nuestra mente, es esa chispa que tenemos de sabiduría, de orden universal en nosotros. Y esa es la que es capaz de diluirse, de vivenciar al ser. Porque es el ser en nosotros mismos, expresándose a través de nosotros. Entonces, visto lo anterior, vamos a ver cómo el hombre ha hecho historia del ser. Recordando que el ser tiene muchos nombres, pero al final estamos hablando de lo mismo, de una sustancia, de un espíritu, de una creación que está y que es fuente originaria de todo cuanto existe, el clásico arjé de los griegos, ¿no? Bueno, vamos a empezar, vamos a ver a 2-3 filósofos solamente, para no alargar mucho el video. Y vamos a empezar con los presocráticos. Vamos a empezar con Parménides y Heráclito. ¿Cómo concebían ellos al ser? Quien patentó supuestamente la idea, el concepto del ser fue Parménides. Para Parménides, el ser es algo inmóvil y perfecto. Porque solo el ser es perfecto. Lo que no es perfecto siempre anda en busca de algo. Lo que no es perfecto se mueve. Es por ello que él concibe al ser como perfecto e inmóvil. Lo contrario, Heráclito, para él el ser es movimiento, o al menos va con el movimiento. El ser tiene la capacidad de transformación. El ser es el logos, que es este orden, esta inteligencia presente en el mundo. Y que bueno, por un lado tenemos a Parménides, donde nos dice que el ser es perfecto y inmóvil. De este lado Heráclito, diciéndonos que el ser es movimiento, es cambio. Y es inteligencia, es orden. Bueno, a través de la historia hasta nuestros días, estos dos filósofos aún son discutidos, tomados muy en serio por otros grandes filósofos, que en su momento veremos. Hoy nos vamos a dar un brinco ahora con Sócrates. Sócrates, recordemos que Sócrates y Platón son dos en uno. No se ponen de acuerdo los especialistas qué ideas son de Platón y qué ideas son de Sócrates.
y otros los dividen casi matemáticamente, quién dijo esto y quién dijo aquello. Al final no importa mucho quién es el autor de las ideas filosóficas. Aquí vamos a ver lo que para Sócrates es el ser. Vamos viendo los diferentes nombres que están surgiendo a través de la historia, a través de estos filósofos, ¿sí? Ya llevamos el ser, nombre patentado por Parménides, luego movimiento, cambio, por Heráclito, y ahora vamos a ver a Sócrates. Para Sócrates, el ser va a ser el alma que es todo conocimiento, el alma que es inmortal, eterna, y que va a ser la que va a compartir con el hombre su sabiduría, su conocimiento, a través de algo llamado reminiscencia, que es una especie de meditación, una especie de recordar quiénes somos, de qué estamos hechos, que no es otra cosa que sabiduría, conocimiento, alma. Y bueno, aquí entra en paralelo su alumno Platón, que nos va a hablar él de la idea del mundo de las ideas. Sócrates nos habla del alma y Platón nos va a hablar del mundo de las ideas. El mundo de las ideas es un estado donde radica la verdad, la realidad, y de esta emana el mundo que conocemos. De ahí su mito, el mito de la caverna, que posteriormente veremos. Entonces resulta que el mundo que vivimos nosotros, ¿verdad?, somos copias de ese mundo. Somos una imagen, una sombra de ese mundo ideal, ¿no? De donde surge el hombre, donde surge el mundo que le rodea. Y que podemos acceder a él a través de la razón. De la razón. Entonces ya llevamos 4 nombres. 3, el ser, movimiento, alma y el mundo de las ideas, ¿no? La idea. Luego podemos agarrar o recordar a la época medieval, donde básicamente se estableció en los teólogos y filósofos de la época, ya entra Dios, ¿no? Dios. Y con esto dejamos atrás al ser, al movimiento, al alma, al mundo de las ideas, y ahora le vamos a llamar Dios, ¿no? Dios tiene la característica de ser creador, ¿sí? Tiene la característica de ser creador. Recordemos que los griegos no tenían el concepto de creación, ¿verdad? Pero a partir de los filósofos teólogos de esta época,
va a surgir la idea de Dios como creador, como ser perfecto, omnipotente, omnipresente, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo el mundo, nosotros, somos creados por Dios, ¿verdad? Y podemos tener una relación con Él a través de la iluminación, a través de la oración. Aristóteles, que también tiene a través del motor inmóvil, como concepto de ser omnipotente, del ser, aquí no va a haber una comunicación. No es posible la comunicación entre el hombre y ese motor inmóvil, porque es pensamiento que piensa en sí nada más. Todo lo demás está fuera del pensamiento de Dios, ¿no? El llamado motor inmóvil. En cambio acá con Santo Tomás, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, va a estar presente la idea de Dios como creador, Dios como ser perfecto, bondadoso, etc. Y el cual nos da la gracia de la iluminación para comunicarnos con Él, ¿sí? Al grado de llegar a ser santos. Bueno, luego otro autor que podemos meter aquí es a Hegel. Hegel va a pensar en el ser con el nombre va a ser la idea, ¿no? Va a ser el espíritu absoluto que se desarrolla con la historia del hombre. Se desarrolla con la historia del hombre. Y es el hombre a través del arte, por ejemplo, a través de la filosofía, donde va a expresar la culminación de este autoconocimiento del espíritu absoluto para sí. Entonces, nos va a explicar Hegel que históricamente el ser es un desenvolvimiento que acontece con los vaivenes del hombre, a través de su cultura, a través de las guerras, a través de todos los actos que genera el hombre en la historia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ya tenemos diferentes nombres para el mismo concepto. Ser, movimiento, logos, alma, motor inmóvil de Aristóteles, el mundo de las ideas de Platón y espíritu absoluto o idea de Hegel. Esto es importante que veamos, que el ser tiene muchas facetas, el hombre tiene una capacidad de complicarse la vida, de complicar la filosofía tremenda, ¿no? Vemos que hay libros, enciclopedias enteras que te hablan del ser, otras te hablan de Dios, otras te hablan del alma, etc. Y en estos libros nos hacen ver que tienen diferencias, que no son lo mismo, ¿sí? Que no son lo mismo, que unas tienen existencia, que otras tienen esencia, que otras tienen presencia, que unas combinan, etc. Pero en realidad, como les dije en un principio, la concepción del ser es del hombre. La idea del hombre
que tiene sobre el ser es puramente imaginativa, conceptual, etc. Vamos a continuar con esto en otro video. De momento, llévense lo siguiente: el ser tiene muchos nombres. El ser es la sustancia, la esencia creadora del mundo, del hombre y de cuanto existe. Gracias, nos vemos.